Fíjese que me fijé en la plataforma que en la actividad 2 está habilitada para subir un archivo, pero en Genially lo que subimos es el link. Correcto, entonces puede colocar el link o puede colocar el link dentro de un archivo de Word. Perfecto. Perfecto, entonces así lo manejaremos. Sí, correcto. Salvo que tuviesen la versión donde se paga y sí los deja bajar un PDF, ¿verdad? Pero no es el caso, me imagino, y además, pues como solo es una actividad, no tiene sentido hacer ese pago, a menos que ustedes lo utilicen ya en sus actividades. Si no, entonces solamente colocan el link. Perfecto. Licenciado, una consulta. Tanto la actividad 2 como la actividad 3 las podemos hacer en parejas también o en tríos. Déjenme ver, vamos a ver la 3, permítame. Déjenme ver qué les dejé ahí. Y se la voy a habilitar de una vez ahorita para que ya les quede lista. No, en la 3 es la de la idea de investigación, en esa no. En esa sí tiene que ser individual. La 1 y la 2 sí la podemos hacer en parejas entonces. Correcto, sí, la 1 y la 2 sí. De hecho, Doctor, el mismo grupo, en la infografía les decía que pueden trabajar con el mismo grupo. doctora, disculpe, ¿y para esa tarea hay algún formato o realmente qué es lo que debemos presentar ahí? En la de la idea. ¿Sí? Como no hemos llegado allí, fíjense, lo que vamos a ver allí es la parte del proyecto de investigación científica donde yo los dirijo aquí y de hecho lo que pasa es que ustedes todavía no la pueden visualizar, pero lo que yo les indico ahí es que se dirijan a una de las diapositivas que yo estoy presentando y en ese sentido ustedes van a dar la idea. No van a investigar, no me van a entregar investigaciones completas aquí. Lo único que ustedes van a hacer en esta parte es darme una idea de investigación con la temática, no los temas desarrollados, sino lo que ustedes investigarían. Por ejemplo, si yo digo que quiero investigar problemas de atención en el aula, entonces sus ejes de investigación sería problemas de atención y la ubicación aula de clases. Pero eso es todo lo que ustedes me van a decir. ¿Y cómo llamarían a ese tema? Para que no se me compliquen en esto de hacerme investigaciones completas. Algo así como la información que aparece en uno de los artículos que leímos, que usted nos dejó para lectura, sobre qué temas podríamos investigar o para documentarnos. No tan completo porque lo único, y les muestro acá de una vez. Les muestro aquí la diapositiva a la que los estoy dirigiendo. Solo para adelantar un poquito, porque igual esa parte no hemos llegado y la vamos a ver más adelante. Pero lo único que ustedes van a hacer es buscarme, aquí esa es la asignación, miren, dar una idea de investigación que ustedes tratarían y evaluada de acuerdo a estas preguntas que están aquí. ¿Qué me motiva para hacer esta investigación? Si esa investigación me va a contribuir a mi desarrollo profesional, si les puede interesar a otras personas. O sea, buscar, acuérdense que cuando nosotros hacemos investigación es porque existen problemas. Entonces, buscar ese sentido de problema no es que me van a redactar un planteamiento de problema, ¿verdad? No se me compliquen, los que ya conocen mucho de investigación, no se me compliquen con esa parte. Tampoco me van a dar aquí investigaciones que hayan desarrollado en otras clases. Lo único que yo quiero acá es una idea evaluada de acuerdo a esas preguntas y donde ustedes me van a desagregar los temas que van a tratar en esa. Por ejemplo, la que les decía, los problemas de atención en el aula de clases. Entonces, sus temas desagregados serían los problemas de atención, ¿verdad? Y según cómo se ubiquen, porque me lo tienen que decir el contexto donde harían la investigación, entonces el aula de clases en determinada asignatura, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes darían. Eso es todo lo que me darían ustedes en esta tarea. No necesito que me hagan planteamiento, que me hagan hipótesis, nada de eso.
No es nada avanzado. Lo único que queremos aquí es el tema de investigación. Para que veamos, ustedes son 40 personas, para que veamos que existen 40 temas diferentes y que siempre hay oportunidades de investigar. Entonces, eso es todo lo que ustedes me van a dar acá. Igual, más adelante vamos a ver esta presentación completa y vamos a platicar un poquito más. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Y todas las asignaciones son para el sábado, ¿verdad? Entre sábado y domingo. Ok, Entre perfecto. sábado y domingo, sí, correcto. Y hay una que es el día lunes, ¿verdad? Que es ya el último foro. Por ejemplo, esta de la idea se las dejé, creo que se las dejé para el domingo, déjenme verificar. Sí, para el domingo 21, miren. Entonces, hay 2 para el sábado, 2 para el domingo y la última el día lunes, que ya solo es el foro. No sé, si Perfecto, tienen gracias. alguna otra pregunta, ahí les queda ya habilitada esa. Por si quieren ustedes ir revisando cómo es la asignación para cuando toquemos ese tema, ¿verdad? Ya no haya ningún inconveniente. ¿Estamos bien? Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, cómo es la estructura de un artículo científico y en qué consiste esto. Tienen ahí en la plataforma este artículo, este modelo de artículo científico que específicamente este es el que se utiliza en la revista Paradigma de la Universidad Pedagógica. A estos artículos, y fíjense acá en este modelo aparece lo que es un artículo científico, cómo es la estructura, pero todo está como que fuese un artículo científico. Si ustedes ven aquí la estructura y ustedes comparan con un artículo, de hecho ustedes ya el día de hoy, para el día de hoy tienen ya revisados algunos artículos, van a encontrar que esta es la estructura que tienen similar o por lo menos algo parecido porque depende también de cada una de las revistas donde uno envía los artículos científicos. Entonces, aquí vemos cuál es la definición de artículo científico, cómo es la estructura, qué es lo que lleva, ¿verdad? Va a llevar un título, lleva los autores del artículo, que es fundamental y sobre todo porque los artículos científicos son documentos que se utilizan también como libros cuando nosotros vamos a hacer marcos teóricos. Entonces, consultar un artículo científico es también parte de hacer esos marcos teóricos. Cuando nosotros hacemos investigaciones en la web, eso no es ningún delito, que a veces nos dicen cuando hacemos investigación, nos dicen que no tiene sentido investigar en las redes, que no tiene sentido, que lo ideal es buscarse libros y citar libros, pero realmente en la web también vamos a encontrar publicaciones de muy buena calidad que pueden ser citadas. Ahora, ¿qué es un artículo científico? ¿Qué saben ustedes acerca del artículo científico? Yo creo bueno, es un documento producto de una investigación. Ajá, producto de Un investigación. documento donde se plasma, digamos, el producto de una investigación. Y la investigación desarrollada con el método científico. Correcto, de hecho, el artículo científico puede ser una investigación que se va desarrollando ahí mismo en el artículo científico o puede ser como un resumen de una investigación más amplia. Por ejemplo, si usted hizo su trabajo de tesis, usted puede convertirla en un artículo científico que el artículo científico le va a servir para publicarla. ¿Dónde se publican los artículos científicos? En revistas. En revistas Ajá, en especializadas. revistas, correcto, revistas especializadas. No es que yo pueda, por ejemplo, tomar mi artículo científico y llevarlo al periódico para que me lo publiquen. No, porque las estructuras son diferentes. Ya un artículo científico, una revista que está arbitrada, donde hay jueces que dicen si el artículo realmente está escrito como debería estar, si la investigación realmente es algo que es correcto,
si cumple con los requerimientos de la revista específicamente y con los requerimientos también de investigación en general. Por ejemplo, le van a revisar si no está haciendo plagio, si está bien citado, si aplica las normas, ¿verdad? Que comúnmente las revistas piden que todo sea publicado bajo las normas APA. Entonces, ahí los árbitros de las revistas van a determinar si el artículo realmente cumple con todos los requerimientos para poder ser publicado, porque una vez publicado es de conocimiento general. Las revistas, y ahora fíjense, es mucho más sencillo porque antes para conseguir una revista se complicaba porque las revistas eran físicas. Pero ahora las revistas están también en la web. Por eso les decía, no necesariamente lo que encontremos nosotros en Internet es malo. Lo único es que debemos saber buscar. Es diferente a que nosotros hagamos una búsqueda, por ejemplo, en Google, y que de lo que encontremos ahí nosotros hagamos una cita. Es muy diferente a que nosotros nos vayamos al sitio web de una revista específica y ahí bajemos un artículo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un artículo científico, el artículo va a tener todos los parámetros que se tienen como si la revista fuese una revista impresa. Entonces, ahí vamos a encontrar que ese artículo es producto de una investigación, que sus autores son personas también serias y comprometidas con la investigación y que por lo tanto nosotros podemos hacer uso de ella en nuestra investigación y citarlas como corresponde, ¿verdad? Porque eso es lo fundamental. No tiene ningún delito a que nosotros copiemos y peguemos. En algunos casos hay citas, hay definiciones así textuales que nosotros necesitamos, simplemente las copiamos y las pegamos, pero deben estar citadas correctamente. Si nosotros no hacemos la cita, ahí sí entramos en plagio. Ahora, una cuestión es, y fíjense que suele encontrarse uno en las investigaciones, sobre todo en tipo tesis. A veces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una definición y encontraríamos, digamos, un texto así como este. Encontraríamos ya con algunos criterios, si es definición, ya tiene su forma de ser escrito, mencionado el autor y todo, pero iría en esa cita ese autor. A veces los estudiantes dicen, no, es que todo esto yo lo saqué de un determinado libro, entonces la cita la coloco aquí en el título. No, eso no tiene sentido, ¿verdad? No vamos a copiar un texto completo o un capítulo completo de un libro. Nosotros cuando estamos haciendo un marco teórico, que es donde normalmente se utilizan las citas, nosotros vamos colocando algunas definiciones textuales si se requiere, solamente si se requiere, y hacemos la cita que corresponde y vamos también agregando contenido nuestro, porque un marco teórico tiene que llevar también una producción propia. No es que yo mi marco teórico lo armé de solamente copiarle y pegarle información de otros autores y colocar un montón de citas. También cada asesor de las tesis tiene sus propios criterios. Hay quienes, por ejemplo, le piden al estudiante, cuando va a hacer el marco teórico, que de acuerdo a la temática, coloque por lo menos, por ejemplo, que coloque 10 citas relacionadas con el tema. Y ya una vez colocadas las 10 citas, entonces empieza la producción del autor y empieza a empezar a hilar todas esas citas que colocó. Esa es una forma que algunos asesores utilizan para sus estudiantes. Pero hay quienes les piden al estudiante leer varios libros y en ese sentido, entonces empezar ya a producir y si fuese necesario, entonces a colocar ahí una cita textual. Entonces, allí vamos a encontrar en un artículo científico que es algo hecho de manera correcta, de acuerdo a las revistas que lo van a recibir, el artículo para efectos de publicación. Vamos a ver que el tiempo que pasa entre que la persona escribe hasta que la persona tiene el artículo terminado depende del tema y del tipo de investigación que está desarrollando. Por ejemplo, hay artículos que se pueden llevar un año, hay artículos que se pueden llevar 2 años, hay artículos que en un mes pueden estar escritos. Eso depende de dónde viene el artículo, si es nada más como resumen de una investigación ya realizada
o si es efecto de una investigación en proceso. Entonces, en ese sentido, pues va a ser el tiempo que se tarde también para estar terminado. Ahora, una vez terminado el artículo, tiene que ser entregado a la revista. La revista lo va a recibir, la revista tiene tiempo, no es que en todo momento va a estar recibiendo artículos, las revistas hacen llamados para que puedan hacerse las publicaciones. Cuando se reciben, ya en fechas determinadas, las revistas suelen enviarlos a lo que se denominan pares ciegos. Entonces se lo mandan a otras personas que no saben quién escribió el artículo. Y esas personas revisan conforme a la temática, porque se buscan en los pares ciegos personas que conozcan de la temática y personas que sean también parte de la revista, como para conocer cómo son los lineamientos y si se están cumpliendo. Entonces ahí le revisan desde la forma de redacción, de si se entiende, si hay hipótesis, si realmente se muestra que se están haciendo las conclusiones que corresponden, si el tema realmente es un tema apropiado para ser publicado en esa revista, porque si la revista es especializada, por ejemplo, en economía, no le va a recibir un artículo que tenga que ver con psicología y viceversa, ¿verdad? A menos que las áreas estén relacionadas y sí sea prudente hacer la publicación. Entonces, ahí vamos a ver que pasa también todo un tiempo en que se recibe en la revista y que se regresa ya con una autorización para publicación y con algunas mejoras. Ya aceptado el tema, pero con algunas mejoras que haya que realizarlo. Las revistas indican hasta el tamaño de los márgenes que debe tener el artículo, el tipo de letra. Ahí sí vamos a ver que está todo eso bien señalado, el tipo de letra, tamaño de letra, la separación de los párrafos, todo el tema del estilo del documento, porque así es cómo se recibe y cómo se publica dentro de la revista. Si ustedes ven revistas y ven artículos científicos en esas revistas, van a encontrar que todos los artículos se parecen. Todos los artículos tienen la misma estructura, el mismo tamaño de letra, la misma, a veces casi la misma cantidad de párrafos, depende de qué tan estricta sea la revista en esos aspectos. Tienen ustedes ahí en la plataforma, les he dejado la dirección de la revista Paradigma y de la revista de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para que ustedes puedan entrar y ver las publicaciones que ellos tienen y cómo son esas publicaciones, ¿verdad? Incluso en la de la Autónoma van a encontrar que hay una revista diferente para estudiantes y una revista para profesores. Ahí van a ver ustedes las estructuras que cada uno de ellos utiliza. De hecho, en esas revistas, por ejemplo, en Paradigma, van a ver en qué fechas se hacen los llamados para hacer las publicaciones, el tiempo que le dan, el tiempo que pasa entre que se hace la solicitud para la publicación hasta cuando la revista sale ya al aire. Entonces, vean todo el tiempo que pasa para efectos de hacer una publicación. Entonces, este artículo científico, ustedes van a ver que además de su título, y que ahí está definido todo esto de esa temática que se desarrolla en el artículo, van a encontrar la estructura que lleva, ¿verdad? Va a ser, como les digo, dependiendo de cada una de las revistas. Ahora, ¿cómo se llaman estos artículos científicos? En otros lados les llaman paper. Una vez se dice, voy a hacer un paper, voy a hacer un artículo científico, ¿verdad? Es algo serio, algo digno de ser citado cuando alguien está haciendo una investigación. Tiene una estructura que va, al menos aquí en Paradigma, como les decía, que va con su título, un título que debe ser bien redactado, y eso es algo que también se lo revisan cuando usted manda su artículo para publicar. Se lo revisan que el título, por ejemplo, sea acorde con la temática que se desarrolla más adelante. Van nombrados los autores y ahí le dicen cómo deben ser, si son dos autores, cómo deben separarse, qué se coloca primero.
Hay revistas, por ejemplo, que le dicen coloque el nombre de, si son dos autores, por ejemplo, coloque el nombre de los dos autores juntos y más abajo una especie, no de hoja de vida, pero sí algún detalle, por ejemplo, de correo electrónico de la persona, el título de la persona, ¿verdad? Detalles mínimos de los autores. Entonces, hay otras revistas que le dicen coloque el nombre y coloque ahí mismo la información relacionada o las generales de esa persona y luego coloque el segundo nombre también con sus generales. Ya vamos a ver en los ejemplos cómo aparecen. Hay un resumen, que ese resumen tiene también estructura, indica qué debe contener ese resumen, y esto es para dirigir un poco al investigador que va a hacer su publicación, porque a veces no entendemos qué es un resumen. A veces cuando hacemos resumen simplemente tomamos como los párrafos que más nos gustan para poder armar el resumen, y eso no es un resumen. El mismo error que cometemos con las conclusiones, que a veces con las conclusiones lo que hacemos es buscar como los pedacitos más interesantes de la investigación o del escrito completo y eso colocarlo en conclusiones. Las conclusiones son una producción también del autor, no son un resumen de la investigación o del trabajo que se está desarrollando. Aquí en el resumen, por ejemplo, en el caso de la revista Paradigma, indica que debe contener un contexto, que debe tener el propósito. Esto es para que la persona que lea el resumen ya tenga una idea completa de todo lo que se va a encontrar en el artículo. Tiene que indicar los procedimientos básicos que se siguieron para poder hacer esa investigación que está siendo publicada, los descubrimientos principales, y esto, aunque miremos ahí varios detallitos, el resumen en realidad no es tan grande. El resumen lleva 1 o 2 párrafos, pero en ese 1 o 2 párrafos está todo esto, dónde se hizo el estudio, cuál era el propósito del estudio, básicamente cómo se procedió y qué se encontró, las conclusiones principales y no desarrolladas. No significa que en el resumen voy a tener otro montón de títulos y donde voy a decir contexto, propósito, procedimiento, conclusiones. No, es, como les digo, un párrafo o 2 párrafos, dependiendo de la revista y cómo lo solicite la revista, para poder colocar todo eso que ellos están pidiendo. Y lleva, si ustedes revisaron los artículos científicos, al terminar el resumen aparecen palabras clave. Esto es porque las revistas, como son sujetas para otros investigadores, son sujetas a revisión por parte de autores donde están buscándose temáticas especializadas. En las palabras claves indica cuáles son como las ideas principales de la investigación que se hizo, para que a alguien se le haga más sencillo buscar información y con esas palabras claves se dirige a qué va a encontrar en esa investigación para saber si le va a servir o no para su investigación propia. Entonces, allí vamos a encontrar que todas tienen esas palabras claves. Algunas revistas le piden que además de tener el resumen en español, se coloque un resumen que ya para efectos de publicación se le llama abstract. Van a encontrar ahí que está el mismo resumen pero en inglés. Y hay algunas revistas, porque depende de dónde tienen como su mayor concentración de lectores, hay revistas que se las pueden pedir también en otro idioma ese resumen. De hecho, en las que ustedes ven por ahí que les dejé de lectura, van a ver que algunas tienen también, por ejemplo, en portugués, ¿verdad? Eso es dependiendo, como les digo, de dónde está la concentración de lectores de esas revistas, porque así, aunque no esté el artículo completo traducido, por lo menos con la idea de la investigación y las palabras clave, el nuevo autor que está haciendo uso de este artículo científico puede decir o decidir si realmente vale la pena buscarse o hacerse la traducción completa del artículo para ver si le va a servir para su propia investigación. Entonces, por eso aparece en esos otros idiomas. Va a contener una introducción, en algunos artículos va a estar así definido como tal,
así el título, introducción, métodos y materiales, resultados, a algunas revistas no se lo van a pedir así, le van a pedir que simplemente empiece a desarrollar su temática, ¿verdad? Eso es criterio de cada revista. Van a ver que hay artículos que aunque la estructura se parece, ya la parte de dentro, la parte después de las palabras clave, son diferentes, porque eso ya depende de cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la introducción, qué características debe tener, cómo debe ser la introducción, ¿verdad? La introducción no es como hacemos a veces en las tesis, que en las tesis decimos, y en el capítulo número 1 se hace tal cosa, y en el capítulo número 2 tal cosa, y en el capítulo de las conclusiones se hacen las conclusiones correspondientes al estudio. No, realmente una introducción no se hace de esa manera. Ni siquiera un resumen ejecutivo, en el caso de las tesis, se hace de esa manera, ¿verdad? Ahí cada uno de esos apartados tiene también sus propias características. Métodos y materiales, es decir, cómo se hizo esa investigación, qué se utilizó, cómo se realizó, dónde se realizó, todo eso va en esta parte también, y ahí sí ya podemos tener títulos así específicos dependiendo de la temática. Los resultados que se obtuvieron en esa investigación. Hay algunos artículos científicos que no van a ser producto de una investigación así tan formal. Entonces, hay algunos de estos elementos que no van a estar contenidos. Entonces, ahora, por lo general, y dependiendo de la revista, si me piden que sea una investigación como tal, una investigación así estricta, que lleve, por ejemplo, hipótesis, que lleve los resultados, que se discutan esos resultados a la luz de la teoría que se colocó también, entonces ahí sí, ¿verdad? Van a aparecer los elementos. Y va a aparecer también la bibliografía. Y la bibliografía, como les digo, es bien importante. Ahora, ¿qué va a pasar con la bibliografía? A veces nosotros pensamos que si hicimos, por ejemplo, 10 citas dentro del documento, significa que en la bibliografía vamos a tener 10 libros. 10 libros ahí que corresponden a las citas que se hicieron. Y no necesariamente es así. Cuando ustedes hacen una investigación, aunque citen 10 libros, ¿realmente cuántos libros habrán leído ustedes? Ustedes cuando leen para hacer una investigación o cuando leen para hacer, por ejemplo, una tarea, ustedes todos los libros que leyeron los utilizaron dentro de la investigación, ¿todos los libros fueron citados o no? No, no todos. No todos fueron No citados. necesariamente, no. Sí. Correcto, hay libros que solo los utilicé para poder conocer más del tema, ¿verdad? Ahora, no significa que voy a colocar en la bibliografía todo lo que se me cruzó y todo lo que yo leí y que no me sirvió. Tienen que haberme servido. Que no estén citados es diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si mi investigación es sobre administración y yo utilicé a todos los clásicos de la administración, y cité a 2 de ellos, entonces yo puedo colocar a esos que me sirvieron a mí para comprender más toda la situación, aun cuando yo escogí a 2 de ellos para poderlos citar, ¿verdad? Porque significa que si yo los cité es porque les copié algo más textual, ¿verdad? O porque una idea así completa la tomé de ellos. Pero cuando yo hice la investigación, yo leí a esas personas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, en la bibliografía se puede citar el libro de metodología que me sirvió para poderme ayudar a hacer la investigación. Por ejemplo, yo podría citar en la bibliografía a Sampieri, que es de los clásicos de la investigación, ¿verdad? Yo puedo citar por aquí a Sampieri, pero yo en ningún momento dentro del documento cité a Sampieri. Y no significa que me voy a ir aquí donde dice, por ejemplo, introducción. Sampieri indica que la introducción debe hacerse de esta y esta manera. No, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque aquí yo no defino lo que es introducción, sino que hago la introducción. Entonces, lo que va a suceder es que el libro a mí me permitió seguir una investigación de determinada manera y esa es parte de la bibliografía que yo voy a colocar, ¿verdad? No necesariamente fue citado. Por lo tanto, si yo tengo 10 libros citados, aquí en la bibliografía no necesariamente van a citarse esos 10
exactamente, sino que vamos a tener más. De hecho, si yo tengo 10 citas, puede ser que 3 citas de esas sean del mismo autor, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí en mi bibliografía, no lo voy a citar 3 veces. Entonces yo voy a tener aquí un autor específico que arriba en el desarrollo de mi temática me sirvió 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí tengo que saber diferenciar entre lo que es hacer mi esquema de citas a lo que es hacer ya mi bibliografía como tal. Sí, licenciada, también hay algunos textos que a su vez citan a otros autores. Correcto. Entonces, en ese caso no tendríamos que citar al autor citado, sino que solamente el libro o texto que nosotros hemos consultado y que a su vez involucra otras fuentes. Exacto, hay formas de citar esas cosas también, ¿verdad? Uno puede decir, por ejemplo, tomado del libro tal que cita a tal persona, ¿verdad? Porque no necesariamente nosotros nos fuimos a la fuente original, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al libro, ya les he puesto de ejemplo el libro de Chavenato, que es resumen de varios autores. Entonces ustedes se van y citan a Chavenato, que está a su vez citando a otro autor. Entonces hay formas también de citar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué leí yo? Yo no leí la fuente original. Y miren, a veces los estudiantes lo que hacen muchas veces es y ahí tienen ustedes que tener cuidado como profesores, ¿verdad? Que justamente para lo que ustedes están preparando, ustedes van a ver que hay estudiantes que encontraron un artículo interesante, casi que copiaron el artículo, pero cuando colocaron la cita, no colocaron el artículo, sino que colocaron toda la bibliografía que ese autor citó, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a ver y eso es muy común en los estudiantes cuando están haciendo trabajos de investigación o cuando están haciendo trabajos de tesis, ¿verdad? Y eso es bien delicado. Bueno, imagínense qué tan delicado es este asunto de del plagio, que ahora hasta existen programas donde usted coloca ahí la investigación y el programa le dice exactamente de dónde se está sacando la información, de qué libro se está sacando la información o a qué libro se parece, porque también van a encontrar estudiantes que, si aquí dice mayormente, le van a colocar la palabra por lo general para que no se diga que se copió textual. Entonces, hay tantas formas en que el estudiante va a intentar hacer copias textuales, solo cambiándole una que otra cosita para que no parezca textual, pero realmente está robando ideas de otras personas, ¿verdad? Y eso, como les digo, eso es muy delicado. Entonces, hay formas de hacer todas esas citaciones, ¿verdad? Hay forma de hacer toda ese uso de recursos que ya otros han trabajado, ¿verdad? Porque tampoco voy a venir aquí como quien dice, a inventarme el agua caliente. Entonces, yo voy a hacer uso de algo que otra persona investigó. Yo puedo usar, por ejemplo, el instrumento de investigación que otra persona utilizó, siempre y cuando haga la cita que corresponde. Hay revistas y hay libros que le dicen cómo debe citarse. Si ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, aparece al inicio cómo debería citarse en caso de que usted utilice ese libro. Entonces ahí dice cómo deben colocarse los nombres de los autores, ¿verdad? Por cuestiones de preferencia, porque por ejemplo hay libros donde están trabajando o donde están escribiendo varios autores. Entonces ahí dice cómo debería citarlos, a quién va a colocar primero, si va a colocar el nombre solo uno de ellos y una palabra que significa que hay más autores, ¿verdad? Que esas son también cuestiones que en las normas APA van a estar previstas. A ver, Verónica. Me ha surgido una duda, yo nunca las he utilizado, pero los artículos que aparecen en la prensa, doctora, ¿qué opina de ellos usted? O sea, ¿será que se puede tomar de repente algo de... Sí, no sé. Sí se Nunca puede. lo he hecho, pero me imagino yo que son escritores también de que si llegan a publicar en la prensa es porque también siguen una especie de arbitraje, ¿verdad? sí. No tan estricto como una investigación científica. Sí se puede.
De hecho, hay quienes, por ejemplo, pueden citar, digamos, una columna de opinión. Y eso es como que le estuvieran haciendo la pregunta, vaya, por ejemplo, hay editoriales que son de personas conocidas. Entonces uno puede tomarla como que es opinión de esa persona y hacer la cita que corresponde. Sí se pueden citar periódicos, ¿verdad? Eso no es prohibido. Lo único que hay que saber cómo se va a tomar esa información, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros tomemos un artículo científico donde hubo prueba, donde hubo un autor que se esmeró por probar una teoría, a que nosotros nos vayamos al periódico donde un periodista o donde un editorialista está emitiendo su opinión. Ajá, y entonces, en el caso de que se pone ahí, o sea, yo citara a la persona que está dando esa opinión, o sea, ¿de qué modo lo tomaría? O sea, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo opina? Como opina, correcto. Ajá. Exacto, sí, exacto. También las normas le dicen cómo lo va a desarrollar. Y en ese caso, usted no va a decir que, vaya, por darles un ejemplo, que Salvador Nasralla opina que en Honduras la situación de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, usted cita lo que está diciendo Salvador Nasralla en un periódico determinado. ¿Qué le va a aparecer en su cita? Le va a aparecer el nombre de él, le va a aparecer el nombre del periódico donde él dijo eso, la fecha de cuando él dijo eso. Ajá. ¿Verdad? Gracias. Y hay evidencia de que eso se publicó y de que eso se dijo en ese momento, ¿verdad? Diferente es a que yo coloque simplemente, vaya, por ejemplo, que lo escuché ayer que terminó el partido, él dijo algunas cuestiones, diferente a que yo diga, Salvador Nasralla dijo que no todo está terminado y que podemos seguir adelante en el Mundial. Eso, por decir algo, no lo dijo así, pero normalmente dice eso. Entonces, nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Escribir eso, pero no me consta y no quedó evidencia de eso. Entonces, tengo que tener cuidado con lo que yo voy a citar. Cuando son, por ejemplo, cuestiones que encontré en Internet, si no son artículos científicos, yo tengo, por ejemplo, en los blogs es como un periódico, también son cuestiones de opinión. Si yo encuentro algo que está dicho en un blog, yo tengo que colocar la fecha en la que estuvo escrito eso, porque la información de las redes tampoco es que es eterna. Ahora, el artículo, si es un artículo que va a permanecer y si la revista dejara de tener su sitio en Internet, la revista siempre existe y siempre va a tener evidencia de esos artículos que se realizaron y las personas también tienen sus artículos hechos que pueden ser verificados. Pero si solo es una publicación en un blog, por ejemplo, ese blog cuando desaparece nadie dejó evidencia de eso, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en el caso de las citas que corresponden a búsquedas en Internet, de colocar la fecha en la que se hizo la búsqueda y la fecha en la que encontré lo que está dicho ahí, ¿verdad? De hecho, una de las cuestiones que yo voy a encontrar en Internet son justamente los periódicos. Y ahí voy a encontrar opiniones o voy a encontrar noticias. Yo puedo citar noticias. Yo puedo citar, imagínense que mi tema es, por ejemplo, accidentes de tránsito en la capital. Entonces yo puedo citar noticias de los periódicos, yo puedo indicar, por ejemplo, que en las noticias del día 15 de noviembre aparecieron, o que en el periódico aparecieron, por ejemplo, 15 accidentes diferentes en la capital. Entonces, esa es una cuestión que yo puedo citar, ¿verdad? Y que está ahí el periódico, y que aunque el Internet se terminara, el periódico siempre existe, ¿verdad? Y el periódico sí va a guardar sus publicaciones, entonces sí se puede citar, pero siempre con los cuidados que corresponden. ¿De acuerdo? ¿Se podría tomar entonces algunos datos estadísticos que ellos generan en la prensa, citando siempre la prensa? Que no, eso no nos estaría diciendo que son datos confiables. Correcto. ¿O de dónde sacaron la investigación ellos? Porque para el caso dijeran tantos homicidios van hasta la fecha en el 2021, no sé de dónde sacaron esa información, pero yo sí puedo citar la prensa. Sí lo puede citar, pero si usted puede verificar esos datos sería mucho mejor.
porque usted puede decir que y ahí usted va a ser bien clara y salva también su responsabilidad, diciendo al menos que, por ejemplo, el diario La Prensa, en su publicación de tal día, indica que la tasa de homicidios está en tanto. Pero, claro, si usted tiene oportunidad de mejor irse a una fuente que realmente conoce sobre eso, por ejemplo, si usted va a hablar de la tasa de homicidios, mejor se va al observatorio, por ejemplo, de la violencia. Y ahí Pero ellos deberían de tener ahí una cita también, ¿verdad? ¿De dónde sacaron información? Ellos deberían. La cual yo podría consultar también. Exactamente, sí. Pero Ahora, normalmente no si la ellos tienen, solamente, ¿verdad? correcto, si ellos solamente dicen, entonces, por eso le digo, usted salva su responsabilidad diciendo que ellos lo escribieron, pero lo ideal es que usted tome la fuente primaria, que usted no se quede con que en el periódico salió, sino que usted se vaya y si existe esa fuente, entonces, vaya, por ejemplo, hay periódicos que van a decir, no, que la tasa de mortalidad ha ido aumentando. Eso no es decir nada, ¿verdad? Porque eso es algo que a cualquiera le podría parecer evidente. Pero si ya indica que el Observatorio de la Violencia o que la Dirección de Tránsito indica o que el Ministerio Público indica, entonces ahí usted se va y consulta directamente la fuente, las mismas fuentes que ellos consultaron. ¿Para qué utilizó usted el periódico? Para poder ver dónde encontrar la información que ellos están colocando. Usted se va a la fuente primaria. Usted tiene que ser también como investigador lo más estricto posible, ¿verdad? No quedarse solamente con que otro dijo, porque en ese sentido usted se va a quedar con lo que platique con sus amigos, ¿verdad? Con lo que le están opinando otras personas que trabajan en algunas instituciones. No, usted tiene que ser estricto en ese sentido también e irse a las fuentes donde va a encontrar información realmente apropiada. Por ejemplo, el periódico le puede decir, la tasa de inflación del país es de 4% y puede ni siquiera citarlo. Entonces sería imprudente de su parte citar al periódico diciendo que la tasa de inflación es 4% cuando usted sabe que la tasa de inflación la publica el Banco Central y se puede ir directo a la página del Banco Central y buscar esa fuente, ¿verdad? Entonces ahí usted también tiene que saber discernir entre qué es correcto de lo que ellos están publicando. Puede ser que el periódico no sea tan estricto y de hecho no lo va a hacer utilizando normas de publicación porque están hechas para publicaciones científicas. Entonces el periódico puede decir lo que alguien le comentó, lo que le dijo a alguien que entrevistó. Allá ellos con también la responsabilidad de que pueden ser demandados si dicen algo que no es correcto, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión que periodísticamente se maneja diferente. Sonia. Sí, doctora, a veces uno cita, por ejemplo, datos que están en la página web de una institución. Sí. Normalmente yo copio como el link. No son en estudios científicos, sino que tal vez en estudios técnicos de un tema X. ¿Estará correcto? No, y de hecho, fíjese, Sonia, que no solo en estudios técnicos, también en artículos científicos yo podría citar, por ejemplo, el INE, ¿verdad? Yo podría citar el Banco Central y todas esas instituciones que hacen estadística de determinado tema. Si mi tema, aunque lo que yo estoy haciendo es investigación científica, si mi tema involucra tasas estadísticas que yo requiera, no es incorrecto que yo vaya y cite las instituciones que lo determinan, no necesariamente estudios técnicos. Y sí se puede... Sí, no, yo me refiero a que yo sí pongo entre paréntesis la página web del www, tal vez es el guardabosque, así se llama la página. Entonces una cosa es la dirección y otra cosa es el nombre de la página. Por ejemplo, si la página se llama guardabosque, puede ser que la dirección sea www.guardabosque, ¿verdad? Entonces es diferente el nombre a la dirección. Por ejemplo, Banco Central de Honduras es la página, pero la dirección de la página es www.bsh.gov.hn. Entonces es diferente la dirección al nombre de la página. Lo ideal es colocar el nombre de la página y en las referencias siempre va la dirección y la fecha en que usted hizo la revisión de esa la información. consulta.
La consulta, correcto, Eva. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí se cita. De hecho, la norma le dice que usted debe colocar esa dirección. ¿Verdad? Las normas APA, que son fundamentales, también le van a decir cómo debe citar ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Cuando uno hace una cita ahí, ahí le pide, si es en página web, ahí le pide, le va diciendo lo que tiene que ir colocando. Ah, correcto. Cuando usted utiliza un procesador de texto como Word, ahí ellos le ofrecen también opciones para poder utilizar según quien vaya a determinarlo. Si usted decide, por ejemplo, utilizar APA, entonces ahí le dice cómo APA le pediría que usted coloque toda esa información y ya le arma la cita. Es más fácil. Es mucho más fácil. Hay otros paquetes también, hay otros que no son procesadores de texto, sino que dentro del procesador de texto se tiene también una especie de formador de esas citas. Entonces le ayuda a ir armando todas esas citas y al final todo esto le sirve también para extraer la bibliografía. Entonces, esas son herramientas que nosotros vamos a podernos encontrar y que son muy utilizadas y muy apropiadas. Marcia. Sí, buen día, compañeros, doctora. Sí, con respecto a eso que usted decía, ¿verdad? Es bien interesante. Básicamente creo que lo primordial es conocer bajo qué normas se está presentando determinada investigación. Correcto. Y ese creo que es uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad, porque creo que se carece de bastante información en esa área. Y esto viene de los niveles elementales, ¿verdad? De repente no se ha considerado como parte importante de lo que es este proceso, inducir y enseñarle al estudiante bajo qué normas o cuántas normas existen y cuáles son las que se aplican. Comenzar desde lo más elemental. Por ejemplo, en la educación secundaria muchas veces se comete ese error. Bueno, se lo digo porque pues tengo un poquito de experiencia en eso, de que a veces el que forma no está formado en el sentido de ni siquiera enseñar al estudiante a hacer una referencia bibliográfica, ni una bibliografía común, peor a citar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el estudiante dice, bueno, estoy haciendo una investigación académica, no es una investigación científica, por decir algo. Y coloca un RL y eso se va pasando, trasciende de grado a grado. El estudiante piensa, ah, no, está bien, nadie me lo corrigió, porque no se está formado en esa área. No hay como que una área específica hasta que uno llega a un espacio de una clase donde tiene que investigar. Entonces, ¿qué? Le dicen, vaya y busca la norma APA y usted dice, pero en sí no hay como una enseñanza qué es, de dónde viene, por qué se hace, qué es lo que lleva. Entonces, cuando el estudiante llega a un proceso de investigación, por ejemplo, básicamente le tienen un temor, incluso uno de adulto, ya universitario y que se sigue formando, le tiene como un gran temor a los procesos de investigación porque no sabe exactamente qué es lo que le están pidiendo. Por ejemplo, bueno, yo estaba escuchando, ¿verdad?, todo lo del artículo y todo, y hacía una referencia, porque lo veo, por ejemplo, lo veo en unos estudiantes. En el área médica, por ejemplo, las publicaciones que se hacen no van regidas por las normas APA, estas van regidas por las normas Vancouver, ¿verdad?, que tiene otro estilo, como dice usted. ¿Quién me va a determinar a mí qué es lo que me están pidiendo? Pues me lo va a determinar básicamente la norma. Me lo va a determinar bajo quien yo esté regida. Me lo va a determinar quién sea mi asesor y que me esté guiando para esa publicación, si es que la voy a publicar. Me lo va a regir si yo soy, por ejemplo, un estudiante que quiero publicar en una revista, o soy un maestro que quiero publicar, o simple y sencillamente soy un estudioso y quiero que mis investigaciones se publiquen. Vaya, para el caso del compañero que ayer citaba la situación de una investigación. O sea, ¿bajo qué me estoy rigiendo? ¿Bajo qué parámetros? Porque si bien es cierto, las normas APA, hay un sinfín de normas. Por ejemplo, eso que decían las compañeras, ¿verdad? Si voy a citar un sitio web, si voy a citar un libro digital, si voy a citar un artículo, si es una revista. O sea, hay un montón de especificaciones, pero ¿qué pasa?
no las conocemos. Desconocemos. ¿Y a qué fuente confiable voy a ir que me indique a mí cómo es ese proceso? Yo pienso, es mi opinión en general, que debería de haber como una base o un fundamento previo antes de llevar una clase de investigación. Porque en los currículums o está y pasa desapercibido o no están básicamente y no se maneja y el facilitador no se detiene como en explicar lo más elemental, sino que lleva al estudiante el proceso de que, bueno, vamos a investigar, queremos un tema, queremos esto, y de repente el estudiante está, ¿para qué me va a servir esto? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad de referenciar? Se le habla de un plagio, pero no se le explica qué son, o sea, cosas elementales que pienso yo que deberían de existir. Entonces, ayer leía, por ejemplo, de los artículos que usted sugirió, una de las investigaciones que citaba, cómo se da el proceso en Honduras, por ejemplo, y de las inversiones, y hablaba de los porcentajes y de todo eso, y que se busca las instituciones o los entes privados, ¿verdad?, para que den un apoyo. Exactamente por eso, o sea, por eso es que el proceso de investigación en países en vías de desarrollo como nosotros, es tan difícil porque no se nos enseña desde los grados básicos o elementales esas herramientas tan sencillas, bueno, que deberían de ser sencillas, ¿verdad?, para poderse aplicar. Y que el estudiante llegue a un nivel universitario o nosotros lleguemos a un nivel donde que para decir, haga una cita, para nosotros sea lo más fácil, lo más sencillo. No se nos habla de eso. Entonces, ¿qué pasa en países de primer mundo? Asumo que estos procesos van implícitos desde que el estudiante va en los primeros niveles, va leyendo, va conociendo, pero para nosotros aquí esas áreas son como limitadas, no sé si por estrategias de otra índole o porque realmente no nos hemos tomado ese tiempo. Los procesos de investigación, yo diría que aquí en algunas áreas los estudiantes destacan, el hondureño de por sí destaca porque por sí solo busca por la necesidad, busca porque tiene un requerimiento, busca porque es parte de un proceso. Y vaya, se lo digo, por ejemplo, es bien feo estar citando o poniendo su experiencia, pero sí me llama bastante la atención que por qué no se da y por qué está tan limitado. Un estudiante de medicina, por ejemplo, para aplicar a una buena especialidad, ¿qué tiene que hacer? Hacer bastantes investigaciones y que se las publiquen. Correcto. Ajá, pero ¿qué instituciones en el país de educación media antes de llegar a la universidad realmente se enfocan en hacer estos procesos? Se hacen en las primeras clases universitarias. Ay, este estudiante ya tiene que ir preparando para publicar. ¿Y cómo va a publicar si no se sabe todo ese proceso? Pienso que estos espacios, doctora, compañeros, son bien importantes. Y hemos visto en este diplomado que una de las funciones principales de la universidad y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a formar en cuanto a la investigación y sacar investigadores. Pero pienso que de esto hay muchos procesos, es mi opinión muy personal, que se deberían como de irlos trabajando en cuanto a currículos desde la educación básica, luego pasar a media y seguir, y así hacer que estos estudiantes ya a nivel universitario, o sea, sean un as en investigación, desde pequeñas temáticas, así como dar la oportunidad para publicar. Pueden salir grandes producciones, pienso yo, en Honduras. Pueden salir grandes producciones, hay bastante temática, eso que dice usted, que pongamos 40 temas de investigación. Pueden haber más, pero si no se da el desarrollo, no se da la enseñanza, no se dan estos procesos, yo creo que es como bien difícil y estaríamos como en pininos. Muchos investigan por la necesidad de salir a buscar una especialidad, de salir a formarse, de romper una barrera, de salir, porque aquí es bien escaso. Por ejemplo, mis hijos trabajan en el área médica. Para ellos poder hacer investigación no es mentira. Ellos lo están estudiando, lo están haciendo sus investigaciones para poder publicar con estudiantes de Paraguay, de Uruguay, de Chile, o sea, buscar ayuda internacional, tanto para hacer asesorías, que les revisen sus publicaciones, como decía usted, eso que es la revista la que se encarga, hay todo un proceso. El asesor revisa,
cuestiona, devuelve, y sí es cierto, no se tarda un mes. Hay publicaciones, mi hijo ya lleva un año esperando que le tomen un artículo y va en proceso, y agregan una cosa y va en proceso. Es tan tardado, y son internacionales. Su asesor es internacional, la revista es internacional, pero que es un requisito para ir a sacar una especialidad afuera. Entonces, es bien complicado con algo que se pudiese trabajar, y creo que nosotros pues somos la diferencia, empaparnos, leer, buscar por nuestra propia cuenta en esa fuente. Eso que usted nos está dando es como la cosquillita, a dónde ir a buscar, cómo ir a buscar las normas, documentarse en las normas, hacerlas nosotros, interiorizar cómo usarlas, empezar a usarlas y dar el ejemplo para usarlas también, para que en un futuro estas generaciones cambien pues y se nos haga como más fácil, que demos oportunidad a los que vienen atrás. Creo que es bien importante. Correcto, Marcia. Y hay hasta manuales completos de cómo utilizar esas normas. O programas, como decía Eva, creo que fue quien publicó, quien anotó ahorita en el chat, que se usan dentro de los programas que se pueden utilizar para poder ayudarse para armar este juego de citas. Está Sotero, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que ella mencionaba ahí. En realidad se ha pensado o se pensaba antes que investigación se venía a hacer ya en un nivel, por ejemplo, de doctorado. Entonces uno estudiaba una educación básica, educación media, uno estudiaba, entraba al colegio, entraba a la universidad, sacaba su pregrado, incluso sacaba su maestría, y hasta que iba al doctorado se pensaba que iba a hacer investigación. De hecho, se mencionaba en algún momento que ya el doctorado era investigación en sí, pero realmente los planes de estudio han ido cambiando, y eso ustedes podrán verlo ahora que están haciendo el artículo científico, que estos planes han ido, perdón, que están haciendo su ensayo, estos planes han ido cambiando, y ahora van a ver que el currículum ya de maestría de por sí pues tiene investigación, ¿verdad? Ahora es obligatorio que tenga investigación, que le exija investigación desde el inicio, y que el estudiante, por ejemplo, entre con una propuesta de investigación, no que vaya allá a esperarse a llevar metodología para poder hacer investigación, no, ya debe llevar como un pinino para poder entrar a la maestría. Ahora vamos a ver en los planes de estudio, en las carreras universitarias a nivel de pregrado, que también ya tienen más énfasis en investigación. Entonces vamos a encontrar que ya existen en los planes de estudios separación incluso de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y vamos a ver que ahora en los colegios también ya se está intentando tener investigación, pero realmente, como bien lo decía Marcia, no todos estamos formados para poder formar a los estudiantes en estos aspectos. Y realmente esa es una preocupación, ¿verdad? Y es una situación que se da en los niveles, sobre todo en los niveles más bajos. Y sí, muy cierto que cuando ya vamos a salir del país para estudiar, ahí es donde nosotros nos enfrentamos con todos esos problemas, porque obviamente otros países en cuestiones de investigación están mucho más avanzados. De hecho, ustedes van a ver ahora que estén trabajando en sus artículos, en sus ensayos, van a encontrar, ya cuando empiecen a mirar sus instituciones, las instituciones que lo formaron a ustedes. Por ejemplo, si esas instituciones tienen espacios de investigación, si tienen sus revistas donde puedan hacerse publicaciones, ¿verdad? Aunque no sean revistas de nivel internacional, ¿verdad? Que también para lograr ser una revista internacional es otro proceso, pero van a encontrar si se fomenta esto de la investigación o si realmente solo existe un proceso para poderse graduar, ¿verdad? Como en el caso de algunos programas que apenas tienen una monografía o tienen un informe de práctica profesional. Entonces, ahí van a ver ustedes en las instituciones que lo formaron a ustedes si realmente este asunto de la investigación como parte de la docencia universitaria se da como debería darse, ¿verdad? Para poder tener nosotros producción, porque tener artículos científicos no es solo una cuestión de que quiero investigar algo y quiero publicarlo ya. No, recordemos que la investigación viene a resolver problemas.
Entonces, cuando tenemos en un país investigadores serios, pueden encontrarse soluciones a problemas fuertes de país, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver que los países más desarrollados tienen este asunto de la investigación también bien medido, bien desarrollado, y que realmente se respeta tanto como para que puedan formarse teorías y puedan tomarse como oportunidades para poder encontrar solución a los problemas. Entonces, vemos aquí en el caso de esta revista ya aparecen las características específicas que debe tener estos trabajos, cómo se debe desarrollar la temática, la estructura. Menciona que son revistas arbitradas, ¿verdad? De que va a haber, pues, como lo dice la palabra, árbitros que van a decir si su revista pasa o no pasa, ¿verdad? Perdón, si su artículo pasa o no pasa a ser publicado en la revista. Donde se va a ver qué tan original es el artículo, ¿verdad? Qué tan original es la temática que usted está desarrollando en ese artículo, ¿verdad? Porque si se detecta que su temática no es desarrollada apropiadamente, el artículo puede ser rechazado. Entonces, esos son los criterios de una revista, pero como les digo, cada revista tiene sus propios criterios, ¿verdad? Ahí depende de cada revista. Incluso, y como bien lo decía Marcia, cada revista le va a decir qué normas son las que va a aplicar, ¿verdad? Y normalmente muchas revistas le van a pedir normas APA, que son las de uso un poco más general, ¿verdad? Pero tiene que saber el autor si realmente es esa norma la que se aplica o no. Bien, aquí ustedes tenían disponible el artículo donde se habla de las competencias de los investigadores, que ayer les mencionaba el modelo LART, que se los dejé ahí disponible también. No se los dejé como lectura, pero nada más se los muestro para que ustedes vean dónde hace su publicación este autor, cuándo la hizo y cuándo habló de ese modelo. Y especialmente se los menciono aquí para que ustedes vean que este autor, que es, por eso les decía que con sus siglas formó lo que él llamó el modelo LART, que es Luis Arturo Rivas Tovar. Ahí vemos la publicación donde él dijo o señaló ese modelo que él toma para poder darlo por cierto, porque es algo que él investigó y que está publicado, ¿verdad? Su modelo, y ahí está la revista. Miren la fecha en que se hizo la publicación, que fue en diciembre de 2011. Ahí está la revista como tal. Miren, ahí dentro del artículo se menciona el estado del arte, que es uno de los aspectos que él menciona como parte de las competencias del investigador. Aquí vemos el método, cómo está hecho y el artículo y los resultados que se presentan. Ahí aparecen algunos modelos que él tomó en cuenta para poder establecer su propio modelo, que es el modelo LART, donde él ya menciona esto, que fue con lo que cerramos la clase de ayer, ¿verdad? Que fueron justamente estas competencias que aparecen aquí. Permítanme un segundito. Bien, les decía, ahí están las 9 competencias que él mencionaba, que fue con lo que cerramos ayer. Estas son las que él toma y deja publicadas y se toman por ciertas durante algún tiempo. Y esto se los muestro acá porque recordemos que veníamos diciendo que en ciencia pues no hay nada escrito, y en esto de la investigación no hay nada escrito, ¿verdad? Nada queda en piedra, porque pueden venir otros autores a refutar lo que yo ya escribí. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí de este modelo es cómo vienen más adelante, más o menos unos 3, 4 años después, que vienen y hacen crítica a ese modelo LART para poder proponer, y miren, en la misma revista, y ahí aparece,
el modelo de él y aparece criticado y surge un nuevo modelo para que veamos. Y esto no es una cuestión de que puedo decir, es que como esta persona la tiene contra mí, entonces está creando nuevos modelos o nuevas teorías. No, esto es una cuestión de investigación, ¿verdad? Esto es algo que si vieron que no era funcional o que le hacían falta elementos, entonces pueden surgir otras investigaciones donde se va a tomar por cierta otra situación, otra realidad, ¿verdad? Que es lo que decíamos ayer, ¿verdad? Que la realidad va a ser aceptada hasta que no aparezca alguien que la mira valga la redundancia, con una mirada diferente, ¿verdad? Entonces, en este otro artículo que les queda ahí también, van a encontrar que ese modelo es criticado, ahí aparece el modelito, miren, ahí aparecen las competencias de ese modelo LART, ahí aparece citado, ¿verdad? Ese modelito, y aparece la propuesta de un nuevo modelo. Entonces, quería dejarles esos dos artículos ahí para que ustedes vean cómo es esto. Y acá en una cuestión bien sencilla, pero imagínense en teorías más amplias, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de teorías de gente que uno solamente ha escuchado por ahí, la teoría, por ejemplo, de Darwin, ¿verdad? Y cómo vienen después a intentar cambiar eso y cómo siguen discutiendo respecto a eso, o teorías que nadie ha podido, digamos, demostrar cosas contrarias a lo que alguien indicó, ¿verdad? Por ejemplo, en la teoría de la relatividad. Entonces, toda esa cuestión, ¿verdad? Pero que en el mundo tan cambiante y en la ciencia que ofrece tantos aspectos para poder desarrollarse, pues estas cosas se pueden dar. Entonces, miren ahí en este otro artículo, unos años después, al modelo LART ya no se le, ya se le hace crítica y por aquí aparece la propuesta de un nuevo modelo, con algunas dimensiones más, ¿verdad? Según la propuesta que hacen estos otros autores. Entonces, para que veamos esa situación, quise traerles estos dos artículos para que ustedes vean cómo es este juego de autores y cómo es este juego de creadores, ¿verdad? De algunas teorías. El artículo que ustedes tenían que leer, uno de ellos, es el artículo de la investigación científica y su vinculación con la educación superior en Honduras. A ver, si alguien me cuenta algo interesante que haya visto acá, alguna anotación importante que hayan encontrado aquí en este artículo. Vean el artículo como tal. Miren, ahí aparece su título, aparece el autor, las generales del autor, la institución que lo representa, ¿verdad? La dirección electrónica de esa persona, ahí aparecen todos esos detalles. Dependiendo del tipo de revista, ¿verdad? Ahí va a aparecer el formato. Aquí vemos, por ejemplo, que este resumen tiene esos dos párrafos de ese tamaño. Miren el tamaño de los párrafos, similar, entre ellos dos, ¿verdad? Eso es probablemente que la revista sí se los pide. Las palabras clave, que son las palabras, como les decía, como para poder nosotros encontrar, en el caso de estar investigando un tema similar, con esas palabras claves nosotros sabemos que este artículo trata eso y que me puede servir a mí para mi investigación. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre estrategias de crecimiento, entonces voy a encontrar, cuando haga una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda, podría encontrar que este artículo trata ese tema. Aquí aparece todo lo anterior, pero en inglés aparece el nombre, las generales de la persona, el resumen como tal o el abstract. Aparecen sus dos párrafos, es traducción, las palabras clave, ahí aparecen también, ¿verdad? Y luego de eso, entonces ya aparece la temática desarrollada. Los artículos, tampoco el tamaño que tienen o la cantidad de páginas que llevan está también definido según la revista donde vaya a hacer la publicación. Normalmente no van a pasar de unas 15 páginas, ¿verdad? Hacer un artículo de más de 15 páginas se lleva toda la revista. Entonces, esas cosas también están bien detalladas cuando va a hacer la publicación. Le dicen de cuántas páginas máximo debería ser o de cuántas páginas mínimo debería ser. Eso depende de la revista, cómo lo defina, para poder tener esa publicación, para poderse recibir esa publicación y que pueda, pues, dejarse ya en la revista específica.
Ahí aparece la introducción y todas las partes según esta revista, ¿verdad? Ahí aparece un marco de referencia. Aparece todo lo que se fue desarrollando. Por ejemplo, aquí las inversiones, que lo mencionó Marcia hace poquito, las inversiones en investigación y desarrollo en el Nuevo Mundo. Aparecen algunas estadísticas, ¿verdad? Y según lo que él quiere demostrar. Y aparecen las limitaciones para futuras investigaciones, lo que les decía, que en general las investigaciones dejan abierta la puerta para seguir investigando, ¿verdad? No se da por cerrado todo, porque yo hice una investigación no significa que ya nadie más va a poder investigar porque yo ya lo investigué, ¿no? Hay otras miradas, hay otros puntos, hay otras cosas que pueden ser probadas, me pueden botar el trabajo que yo hice, ¿verdad? Porque yo lo hice en determinado contexto, de determinada manera, con mis limitaciones personales. Entonces puede llegar a alguien a investigarlo de una manera diferente o a demostrar que los resultados que yo obtuve no son realmente los correctos, ¿verdad? Eso puede suceder. Aquí están las referencias también, ¿verdad? Si ven ustedes, ahí aparecen referencias que no necesariamente están citadas arriba, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen las citas que corresponden. Puede ser que alguna revista le diga cuántas citas debería tener, ¿verdad? Eso, pues, como les digo, depende de cada revista. Aquí, en esta temática, que además de mostrarles cómo es el artículo, hay situaciones bien interesantes. A ver si alguien me cuenta qué encontró en este artículo. ¿Qué se le hizo interesante en este artículo? Con la temática que desarrolló este autor, ¿qué encontraron de interesante? El hecho de... No, hable, Sonia, ya después voy yo. A ver, Sonia y luego Eva. Gracias, Eva, sí. El hecho de los pocos docentes que están dedicados a la investigación. Ajá, ¿dónde es la investigación que le está haciendo? Específicamente, ¿a qué institución se refiere él? A la UNA. A la UNA. A la Sí, UNA, correcto. sí. Y que hay algo bien interesante que él dice respecto a eso, porque él menciona que esa institución, que es la que, con la cantidad de docentes que tiene, debería tener un buen cuerpo de investigadores. ¿Y qué dice respecto Sí. a eso? Sí, sí, precisamente eso, ¿verdad? Que de 3,000 y algo de docentes, apenas 80 y algo están inclinados a la docencia. Aunque yo, bueno, una de las causas al final que resume es el poco apoyo y la voluntad política para apoyar la investigación. A mí me parece que hay otros factores, ¿verdad? Incluso propias, estructurales de la misma educación que se recibe. Ajá, una parte entonces opina usted, Sonia, que es cuestión de formación también. De formación, y es una formación integral porque muy poco nos enseñan a cuestionar, a interesarse, a descubrir. Y pues veíamos ayer que para investigar hay que como estar de cara a la realidad, no de espalda a la realidad. De hecho, cuando nos mandaron a dar clases, nos habían formado y nos dijeron, usted va a ser profesor de español y vaya y enseñe español. Usted va a ser profesor de ciencias naturales, vaya y enseñe ciencias naturales. ¿Verdad? En ningún momento nos dijeron, bueno, usted va a ser profesor de educación comercial, pero también tiene que saber investigar y vaya y enséñeles a sus alumnos a investigar. ¿Verdad? Eso no se hizo. Sí. Entonces, es una cuestión de currículum. Y fíjense que este artículo les va a servir mucho a ustedes ahora que están escribiendo su ensayo, ¿verdad? Porque así como hace crítica él de la situación en la Universidad Nacional, así ustedes van a hacer crítica de sus propias instituciones. Ver qué tanto o qué cosas hubiesen mejorado si nosotros supiéramos investigar. Imagínense lo que él menciona acá. En otros países está tan apoyada la investigación que surgen cosas muy interesantes.
surgen, por ejemplo, en el caso de investigación y desarrollo, realmente en otros países surgen artículos que uno aquí está utilizando, ¿verdad? Porque todo esto es producto de la investigación que se hace en otros países. Ahora, otra cosa muy cierta que usted menciona, Sonia, el asunto económico. Realmente investigar cuesta dinero y no todas las instituciones van a Sí, apoyar eso, sí, ¿verdad? sí. A ver, Silvia. Sí, buenos días. La verdad que es interesante verlo. Ahora en temas de porcentaje, como él menciona, bueno, siempre hemos dicho en el país, se dice que Honduras invierte poco en investigación, pero ya con cifras a nivel de la región centroamericana es, o sea, súper poco en lo que invierte, siendo el último, pues, teniendo en primer lugar a Panamá y Costa Rica. Y la verdad que él menciona que para salir adelante, porque así como lo estaba mencionando usted, la investigación es cara, ¿no? La investigación es cara e igual creo que así como él lo menciona, para salir adelante, el gobierno tiene que hacer estrategia y es así como él refiere acá, en especial con la empresa privada, así como lo hizo Japón. Entonces, la verdad que sería como pensarlo a futuro, crear nuevas alianzas y ver para el futuro pues de la sociedad y especialmente de los futuros profesionales que vienen y que ahorita se están formando en las escuelas y colegios, que son los que al final van a sacar el país adelante. Correcto. Vamos a ver, Eva. Sí, lo que quiero decir es que el autor hace mención, según entendí, que él realizó este estudio directamente de la UNA, porque es esta la que pues dirige la educación, básicamente, aparte de ser una institución grande por la cantidad también de profesores que tiene, hasta cierto punto como que debería dar el ejemplo respecto a la cantidad de investigadores. Claro, hay que considerar los aspectos como acabamos de mencionar y lo dijo Silvia y Sonia. Necesitan apoyo económico por parte del gobierno para realizar dichas investigaciones. Entonces se supone, la hipótesis que él hace, que a mayor número de profesores se supone que que educan, debe haber también mayor número de investigadores. Exacto. Y fíjense que realmente es una cuestión de políticas educativas, ¿verdad? En general, por ejemplo, en la autónoma, con las facultades que tiene, debería tener una buena cantidad de investigadores que estén generando conocimiento, estén generando producción que realmente sea útil para la sociedad, ¿verdad? Imagínense las facultades médicas, por ejemplo, las facultades económicas, en este caso en la autónoma, que podrían estar generando mucha información y mucha producción que sea útil para el país en general. Ahora, hay otra cuestión. Fíjense que hay instituciones que le ofrecen apoyo económico, pero al investigador no siempre le gusta eso. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica existe el Fondo de Apoyo a la Investigación. Usted como investigador puede optar, pero hay investigadores que dicen, no, yo prefiero mejor investigar solo y se tardan hasta 5 o 10 años en hacer una investigación porque no quieren que el fondo les cuestione o que el fondo les exija fechas, que el fondo les exija documentación, porque quien aplica, por ejemplo, a hacer una investigación subsidiada por el Fondo de Apoyo a la Investigación tiene que presentar un presupuesto, tiene que ser ordenado el investigador como para todos los gastos, tenerlos refrendados con sus respectivas facturas para que puedan ser ya finiquitados al momento de presentar un informe. Entonces, se le da el apoyo económico de acuerdo al tipo de investigación que va a realizar y cuando la termina, eso le va a servir, por ejemplo, para contratar, si va a aplicar encuestas, por ejemplo, para contratar encuestadores, para contratar digitadores y para tener todo un cuerpo de investigación que si él sabe sustentar, pues va a conseguir ese dinero para poder hacer la investigación. Pero significa que debe ser un investigador y tener un equipo así bien ordenado para poder tener toda la información al final
y poder hacer su liquidación. Y a muchos investigadores esa parte económica no les agrada. A ver, Dani Flores. Sí, fíjese que es un tema bastante interesante la investigación, pero yo soy de los que creo que no todos nacimos para investigar, ¿verdad? Correcto. Hay gente que tiene mejores habilidades para investigar que otras. Entonces, esa relación que hacía la persona, que entre mayor número de maestros, mayores investigadores, no es una constante en ninguna universidad del mundo, creo, ¿verdad? Y viendo esa parte de que el gobierno tiene que apoyar, normalmente uno siempre se escuda en que no hay dinero, y es lo más fácil, ¿verdad? Pero nadie le va a invertir, ninguna empresa privada le va a invertir si no ha hecho nada, La ¿verdad? empresa Y privada, yo he perdona, y la visto empresa privada le podría apoyar si se va a beneficiar de algo. correcto, entonces yo he visto universidades como Finlandia, digamos, en el libro de Oppenheimer, Basta de historias, él habla bastante de la investigación y que los países debemos de invertir más en educación, como Finlandia, pone los ejemplos de Finlandia, de Singapur, Japón. ¿Por qué? Porque ahí normalmente la empresa privada está invirtiendo plata para el desarrollo de nuevas investigaciones, porque de ahí salen los nuevos productos de ellos, farmacológicos, alimenticios, tecnológicos. Yo leía ahí que la patente de la USB, que normalmente todos conocemos y hemos usado en un momento de su vida, es de la Universidad de Tel Aviv. Entonces la universidad la vendió a una institución. Gatorade es una patente, creo que de la Universidad de Berkeley, donde se hizo esa investigación, donde se produjo ciencia y la vendieron. Y estas universidades así van viviendo. Y los departamentos de desarrollo e investigación se mantienen ellos mismos. A veces ni necesitan del gobierno ni de la empresa privada porque ellos mismos están produciendo ciencia y vendiendo ciencia. Entonces, yo en lo personal, ahorita con lo del COVID, que con Honduras esperaba yo que la Universidad Autónoma o X Universidad, Unitec, que tienen ciencias médicas, publicaran algo, pero nadie publicó nada, ¿no? Y ni decir, el maíz tiene fundamento científico. Entonces, a veces es cuestión de interés, a veces no es cuestión de preparación, porque normalmente, digamos, usted se hizo investigadora, no sé si la apoyaron o no, sino que le interesó, le apasionó y estaba convencida que la investigación era su rama. Entonces, hay gente que es muy buena investigando, y hay gente que aunque quiera investigar, no va a investigar porque no tiene la habilidad, no tiene la competencia como para llegar a ese, pero probablemente tiene otra habilidad para emprender y crear negocios como no hay. Entonces, esa parte de tantos maestros, tantos investigadores, yo en lo personal no lo veo así, porque al final es una cuestión de que tanto quiero hacerlo, que tanto me gusta, que hay que formarnos nosotros en lo básico para poder citar, hacer una referencia, traer información, buscar fuentes fidedignas, como decía la compañera en el periódico. Normalmente las cosas que pone la gente son opiniones, pero nunca se agarra de datos científicos o de observatorios de la violencia, o observatorios de esto y de lo otro. Yo me acuerdo, yo llevaba metodología de la investigación 1 y una persona, no me recuerdo el nombre, muy buena ella en investigación, nos decía, miren, nosotros hicimos un estudio de que el agua potable tiene partículas de hierro y eso va a fomentar agresividad en las personas en Tegucigalpa. El estudio se hizo en Tegucigalpa. Y yo a veces me pongo a pensar en eso, que tanto pudo haber tenido, porque antes en Tegucigalpa uno tomaba agua del grifo. Sí. Entonces, yo me pongo a pensar que tanto en realidad sí tenía, pero esa persona, el apoyo que ellos tenían era lo mínimo, pero esa persona era una apasionada de la investigación. Y ella cuando daba la clase de investigación lo transmitía, pero no todos íbamos a ir por el camino de la investigación. Hay otras personas que nos gustan otras cosas, pero sí nos formaban en lo base. Y ya después uno determina qué rumbo toma o qué rumbo no, porque podría haber hasta en la misma carrera, una línea que diga, mire, este es ciencias comerciales investigativas, para que la gente que le gusta, que le apasiona, también se forme. Porque al final pasa eso, que también no hay espacio para que los que les gusta y les apasiona no se formen, sino que tienen que buscar por cuenta propia ese conocimiento, que a veces es un poco más difícil porque
en nuestro país, pues la situación no está como para andar invirtiendo a cada momento y saber si le va a producir, porque la investigación, por lo poco que yo conozco, pues no es uno de los mercados más factibles para dedicarse, porque no, en Honduras por lo menos no genera lo que debería generar como otros países. Y fíjense que de hecho dentro del mismo grupo de investigadores existen también quienes tienen algunas habilidades más desarrolladas que otras. Por ejemplo, hay quienes son muy buenos generando ideas, pero metodológicamente no son tan rígidos, no son tan buenos. Pero hay otros que no tienen una buena idea nueva, sin embargo, metodológicamente son muy buenos. Ya con una idea ellos pueden hacer el desarrollo de toda la investigación. Entonces, por ahí hay cuestiones también que se pueden complementar. Pero en sí, lo que menciona el autor, ¿verdad? Y tiene toda la razón, Dani, no necesariamente es proporcional la cantidad de profesores que hay en una institución con la cantidad de investigadores que van a surgir. De hecho, en muchas carreras vamos a encontrar 1 o 2 personas que se dediquen a la investigación y que sean buenos en eso, ¿verdad? No necesariamente va a ser una cuestión relativa a la cantidad de personas. Sin embargo, de repente lo que puede decirse en la universidad es el hecho del tipo de facultades que tienen, ¿verdad? Que bien podrían tener un poco más de investigación que sea producción que realmente sea útil, ¿verdad? Lo que usted decía ahora con el COVID, por ejemplo, igual, yo esperaba que en las facultades médicas surgieran buenas investigaciones. De hecho, todavía pueden estar por ahí investigando. Yo he escuchado de algunas investigaciones que se están desarrollando, lo que resalta el hecho también de que la investigación tampoco es de un día para otro, ¿verdad? De que pueden haber investigaciones. De hecho, si ustedes recuerdan, con el asunto de la vacuna, no se pensó que se iba a tener tan rápido y se hablaba de que para poder desarrollar una vacuna, que es parte también de investigación científica y de experimentos y todo esto tan drástico como debería ser, se esperaba que la vacuna surgiera dentro de 10 años. Sin embargo, ya con un buen apoyo económico y con la gente puesta al 100%, se logró con menor tiempo, ¿verdad? Ahora, en las instituciones en general, porque esta es crítica a la Universidad Nacional, pero realmente no es la única universidad en el país. Hay muchas universidades en el país. ¿Qué tanto están investigando las universidades? ¿Qué tanto apoyo le dan? ¿Qué tanto le exigen al estudiante o le enseñan más bien al estudiante a investigar, ¿verdad? Entonces, ese es justamente el trabajo que ustedes van a desarrollar y donde ustedes van a indicar si realmente en sus instituciones se aplica investigación, si hubiese sido diferente si se investigara más cuando ustedes estaban estudiando, ¿verdad? Si hubiesen apoyado más la investigación o si aún las instituciones pueden mejorar si se fomenta más la investigación en docencia universitaria, ¿verdad? Que ese es justamente el trabajo que ustedes van a desarrollar. Este artículo les va a servir mucho para eso. Ahora, y en efecto, perdón, doctora, que en los rankings de las universidades mejor rankeadas, valga la redundancia, del mundo, el proceso de investigación tiene un peso bastante grande, porque ahí miden a las universidades para ver qué tan competitivas son, y la investigación es fundamental para estar en ese ranking entre las mejores del mundo. Correcto, y es que fíjense, en el caso de las universidades, los 3 ejes son importantes, tanto el eje de docencia, ¿verdad? El eje de investigación y el eje de extensión. Y ahí en esa parte de extensión es donde viene toda esa relación que se puede tener también con otras instituciones que no necesariamente son educativas, que sería ya el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, empresas de apoyo, empresas que incluso pueden fomentar el hecho del emprendedurismo como para que, resultado de las investigaciones, puedan también tenerse nuevas creaciones, ¿verdad? Entonces, toda esa relación empresa, gobierno, institución educativa, ¿verdad? Que se requiere para poder tener una mejor educación en el país. Bien, este es otro artículo que ustedes tienen. Miren, ahí está el artículo publicado. Ahí aparece el título del artículo. Miren el orden en el que aparecen aquí estos detalles.
Aparecen, por ejemplo, aquí el título en español y luego el título en inglés y el título en portugués. Aparece, si ustedes recuerdan, en el anterior, primero el título y todos los detalles en español, luego el título y todos los detalles en inglés. En esta revista es diferente. Ahí aparecen los títulos en los 3 idiomas, luego aparece el nombre de los autores y con una cita para las generales de los autores. Ahí aparecen todos esos detallitos. Aparecen y miren la fecha en que se recibió el artículo, que fue en enero de 2020. ¿Cuánto tiempo pasó para que el artículo estuviese hecho? No lo sabemos aquí, ¿verdad? Pero el artículo ya terminado fue recibido el 18 de enero de 2020. ¿Cuándo se le aceptó? Hasta el 20 de marzo de 2020. Eso es de enero, febrero, marzo, 2 meses después fue aceptado. Después de que ya pasó por un grupo de personas que dijeron que cumplía con los requerimientos para poder ser aceptado. No significa que aquí ya estaba el artículo terminado, probablemente fue aceptado y fue devuelto como para hacer algunas revisiones o algunas consideraciones para lograr ser publicado el 30 de abril de ese año. Entonces, miren el tiempo que pasó para la publicación, no para que el artículo haya sido escrito. Ya para hacer toda la investigación, pues ahí, en este caso, no sabemos cuándo iniciaron la investigación. Sería interesante saber para ver todo el tiempo que se tardaron en terminar este artículo. Entonces, ahí aparecen en los 3 idiomas, aparece el resumen con sus palabras clave, el abstract con sus palabras clave, el resumen también en portugués con sus palabras clave, ¿verdad? Y allí es una traducción tal cual, ¿verdad? No es que voy a decir una cosa en portugués y una cosa diferente en inglés, no es una traducción tal cual, ¿verdad? Para esta revista. Entonces ahí aparecen los 3 idiomas. Miren, es un solo párrafo, pero es un párrafo que está conteniendo información vital. Miren, por ahí habla de la primera conclusión que se esperaba en esta investigación. Entonces, aquí encontramos que realmente, aunque solo es un párrafo, contiene todo para que la persona que va a utilizar o que va a leer este artículo se empape de todo lo que se va a encontrar más adelante. Ahora, aquí en este artículo, ¿verdad? Que es sobre las tendencias actuales de la investigación en docencia universitaria, no sé si alguien leyó este. Cuéntenme quién leyó este artículo. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días, Karina. ¿Usted leyó este artículo? Sí, leí el artículo, bastante interesante el tema de la investigación en cuanto al enfoque de la innovación. Y básicamente de lo que pude rescatar es que con este tema de pandemia, porque es un escrito bastante reciente, no podemos obviar, establece el artículo, el hecho de incorporar el uso de la tecnología para poder avanzar con temas de investigación y también el acceso para las fuentes bibliográficas, algo de lo que usted mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y establece el artículo de la importancia de crear sitios web completamente reglamentados para que podamos tener acceso a precisamente todo ese tipo de información y no hayan esas lagunas ambiguas en cuanto a las fuentes también, ¿verdad? Correcto. Ahora, fíjense qué interesante, este artículo se publica durante pandemia, pero no necesariamente fue escrito durante pandemia, ¿verdad? Porque el artículo, ya vimos ahí la fecha en la que fue recibido, entonces si tomamos en cuenta el tiempo en el que fue desarrollado, quiere decir que aquí ya se hablaba de estos escenarios aún considerando situaciones normales, ¿verdad? Ahora, que ya venía haciéndose uso, por ejemplo, las plataformas virtuales, esas no son nuevas, esas no se las inventaron ahora en pandemia, ¿verdad? Ya existía algunas plataformas que alcanzaron un auge ahora porque forzosamente las tenemos que utilizar, ¿verdad? Aquí estamos utilizando Meet, pero ya Google existía,
ya tenía todas estas, ya el correo electrónico, por ejemplo, el calendario, todo esto que utilizamos para poder generar un aula de clases ya existía, ¿verdad? Moodle, por ejemplo, la plataforma virtual que usan muchas universidades, ya existía también y algunos ya la utilizaban. Entonces, ahora, que nos haya tomado de sorpresa y nos haya obligado a que todos la utilicemos, eso es diferente, ¿verdad? Pero, y ya vimos, y no solamente en las instituciones educativas, ya vimos que la empresa, por ejemplo, tuvo que empezar a hacer teletrabajo, entonces necesitó, por ejemplo, utilizar plataformas para comunicarse, entonces empezaron a utilizar Zoom. Aquellas que ya se habían utilizado antes como Skype, pues se fueron quedando atrás porque no habían dimensionado la cantidad de personas que podían estar conectadas al mismo tiempo y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, todas esas herramientas no eran nuevas y muchas personas, de hecho, las personas que más se han adaptado a este asunto de la virtualidad son personas que ya habían hecho uso, tal vez por curiosidad, de repente por necesidad, ¿verdad? Pero habían hecho uso de estas plataformas. ¿Quiénes no se han adaptado a esta realidad? Las personas que jamás se habían interesado en considerar todas estas nuevas tendencias que la educación tenía, ¿verdad? Entonces, y fíjense, aquí, por ejemplo, en el artículo se menciona, dice que un escenario académico en donde la escritura se sustituye por grabaciones de voz, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros, de hecho, que ya estaban poniéndose de moda antes de la pandemia el asunto, por ejemplo, de los podcasts. Entonces, todas esas situaciones, esas herramientas, el utilizar videos, el hacer que el alumno viese algún video, no necesariamente hecho por el profesor, sino recursos buenos que se encuentran en las redes, ¿verdad? El hecho de haber sido profesores que hacían que sus alumnos probaran nuevas formas de empaparse de información, ¿verdad? No solamente el área de clases o el mandarlo a la biblioteca, sino el explorar también otras herramientas. Eso hizo entonces que profesores que ya habían utilizado ese tipo de situaciones, ahora con la pandemia, pues fuese nada más retomar eso que ya estaba conociendo, pues, y utilizarlo de una manera más formal. Y que no lo viesen como profesor adelantado, sino como profesor que realmente está haciendo lo que debería hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, aquí en este artículo, se mencionan algunas situaciones. Por ejemplo, miren qué interesante estos 7 principios que mencionan para conseguir un impacto en el aprendizaje, un alto impacto en el aprendizaje. Miren estos principios que mencionan. Y acuérdense y ubíquense en este artículo que estamos antes de pandemia, aquí en el artículo. Habla, por ejemplo, de empezar planteando algo que los estudiantes perciban como un problema o una incógnita que quieran o deban resolver. Recuerden que el artículo es sobre tendencias de la investigación en la docencia universitaria. Entonces, miren lo que nosotros deberíamos de hacer en nuestros docentes, en nuestros estudiantes. Nosotros deberíamos de estar dejando aquellas espinitas para que el estudiante siga leyendo, dejarle en cada tema aquella emoción por seguir conociendo más del tema que haga que el estudiante vaya y quiera seguir investigando, que quiera seguir leyendo sobre ese tema, que no se quede solamente con lo que el profesor le enseñó. Lo ideal es que a uno, el estudiante lo supere, ¿verdad? Que uno pueda ser un instrumento para que los estudiantes logren ser, mejores que uno mismo. Favorecer la acción, utilizar métodos híbridos de aprendizaje, semipresencial y clase invertida. Miren qué interesante. Si consideramos que todavía no estábamos en esa situación. De hecho, pronto, ya cuando se hizo la publicación, empezó la pandemia. Pero esto del asunto de la clase semipresencial y la clase invertida es apenas algo de lo que se está hablando para volver a la normalidad. No sé si han escuchado eso, alguna especie de esos métodos híbridos ustedes ahora, ya para volver a la normalidad o a la relativa normalidad.
Eso es algo, licenciada, que se maneja de que esta modalidad virtual pues ha venido para quedarse, ¿verdad? Porque tiene también sus bondades y sus beneficios. Entonces, al tener un sistema híbrido, que de hecho ya muchas universidades lo están implementando, ¿verdad? Que tienen algunos alumnos en sistema presencial y algunos alumnos en sistema virtual. Se lo digo por experiencia de lo que veo, por ejemplo, con mi hijo, ¿verdad? La universidad donde él estudia no ha dado acceso para que los extranjeros puedan regresar, entonces los nativos están en clases en el salón y luego el otro grupo pues está en esta modalidad virtual. Entonces esto es algo como que ha venido para acompañarnos y hay algo también a lo que deberemos de como de adaptarnos, ¿verdad? Ese paradigma de creer que a través de estos medios virtuales no se puede aprender, ¿verdad? Cosa que no es cierta. Correcto. Hemos visto que muchas personas dicen, no, es que no es lo mismo presencial que estar virtual. Obviamente, económicamente no es lo mismo y en algunos sistemas no lo va a ser jamás, ¿verdad? En un sistema de educación pública, el asunto económico pesa bastante y los profesores han tenido que arreglárselas de unas maneras increíbles. Como decía Verónica el lunes, le ha tocado ir a buscar a los estudiantes y ver de qué manera hace que el estudiante se ponga al día. Y eso les ha tocado a muchos profesores en ciertos niveles de educación. Pero no significa que enseñar, y sobre todo en algunas materias, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir que le voy a enseñar al estudiante a hacer una operación, si estamos en una facultad médica, que le voy a enseñar a operar en cierto órgano, sí, a través de una virtualidad. Sin embargo, cuando el estudiante, porque no siempre hay prácticas así de todas estas situaciones, el estudiante también miraba videos para aprender ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente estos modelos o estos métodos híbridos van a ser bastante útiles. Ya venían siendo útiles, ya había educación que era semipresencial, ¿verdad? Tal vez no se utilizaban los mismos términos, pero hay instituciones que tenían, por ejemplo, maestrías a distancia, donde había una correspondencia entre una universidad local y una universidad extranjera, ¿verdad? Y la parte de extranjera no era que los estudiantes se iban al otro país y allá se estaban un tiempo. No, las clases eran clases virtuales. Y no por eso se decía que el estudiante no estaba aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí depende, obviamente, de cada carrera para ver qué tan útil podría ser. En el caso de algunos talleres, laboratorios, este modelo híbrido pues, va a ser bastante útil porque habrá que regresar a los talleres a hacer las prácticas, habrá que regresar a los laboratorios a hacer las prácticas. En el caso de las ingenierías, por ejemplo, sabemos que no todo puede ser virtual, entonces la aplicación de un método híbrido pues, va a ser bastante útil. Ahora, hay algo bien importante en estos nuevos modelos, antes y ahora pues con mucha más razón, que es el asunto de otorgar responsabilidad a los alumnos y tenemos que hacer que los alumnos se hagan responsables. Y de hecho nosotros podemos ver en los niñitos que están ahorita, sobre todo en las escuelas privadas, donde tienen los niños que estar cierta cantidad de horas al día, donde ellos son, imagínense, niños, por ejemplo, de segundo o tercer grado, con lo inquietos que son y estar pendientes de la computadora, estar recibiendo clases, estar siguiendo ellos mismos el horario, porque aquí nadie les está tocando un timbre para que vayan a clases, pero ellos conocen la hora, entonces ya saben y que a cierta hora tienen que conectarse, saben cómo conectarse. Al principio, pues, los papás podíamos acompañar a los estudiantes, pero ahora ya no. Entonces ya el alumno se ha hecho más autónomo realmente. De hecho, creo que los niños de ciertos niveles educativos básicos saben utilizar herramientas a veces mucho mejor que los estudiantes universitarios o mucho mejor incluso que los profesores. Yo he escuchado niños que le dicen al profesor, no, profe, ponga el micrófono de tal manera, porque son cuestiones que los niños por la misma situación en la que ellos están con tantas cosas por aprender, con tanta gana de aprender, pues los niños van entendiendo estas cosas mejor que nosotros.
Se tiene que promover la colaboración. Aquí es de que como yo no puedo acompañar a todos los estudiantes uno por uno, pues formo equipos donde ellos se puedan acompañar entre ellos mismos y fomentarse su aprendizaje también. Se crean oportunidades para aprender fuera del aula, ¿verdad? Ahí hay que buscar maneras también para poderlo hacer. Y se plantean también evaluaciones de una manera diferente. Aquí nosotros, como profesores, no podemos darnos el lujo de decir, le voy a mandar vía plataforma, ¿verdad? Porque no voy a utilizar la plataforma nada más como un correo electrónico. Vía plataforma les voy a mandar un examen, bájenlo, desarrollenlo, lo vuelven a escanear y me lo vuelven a mandar, que yo aquí lo voy a imprimir, lo voy a revisar y se lo voy a volver a escanear y a subir para que ustedes lo vean. No, ya no se puede hacer eso. Yo tengo que también adaptarme como profesor, así como el alumno se está adaptando a esta virtualidad, tenemos que saber adaptarnos todos para poder sacar esta situación adelante. Entonces, no podemos esperar a que la clase que dábamos nosotros en presencial sea exactamente la misma cuando nos vamos a la virtualidad. De hecho, nosotros aquí estaríamos fomentando un poco más el asunto de la investigación porque el alumno se hace también generador de su propio aprendizaje. No podemos nosotros trasladar, así como dábamos el contenido en presencial tal cual, el contenido a la virtualidad tiene que ser más seleccionado. Yo no voy a colocar, de repente habían cosas que yo las platicaba en el aula, que ahora aquí en el aula virtual no lo voy a poder hacer, entonces no voy a utilizar el Meet para dar mi clase normal como la daba antes. La voy a utilizar solamente si es necesario. De hecho, a nivel universitario, ustedes van a ver que el estudiante no recibe clases todo el tiempo. Una, por cuestiones económicas, ¿verdad? Del estudiante, que a veces no logra conectarse todo el tiempo porque cuesta, ¿verdad? Cuesta, el internet cuesta dinero. Entonces, no podemos tampoco darnos el lujo de tener la clase sincrónica como que se tratara de un aula normal de clases. No puedo darme ese lujo. Entonces, tengo que ver qué otras herramientas, qué otras técnicas puedo utilizar y aplicarlas en plataforma para que el alumno siempre tenga actividades que desarrollar, pero que no necesariamente tenga que conectarse a una clase virtual, sino que tenga actividades dentro de su plataforma que pueda desarrollar. O si no uso plataforma, pues ver de qué manera el estudiante siempre va a estar activo y siempre va a estar sintiendo que está estudiando y que está aprendiendo, ¿verdad? Porque eso es bien importante también. Aquí van a encontrar en este artículo, y ustedes, los que no lo han leído, pues tienen que leerlo, porque este es fundamental para que desarrollen la infografía. Aquí se van a encontrar, por ejemplo, los retos en este asunto de en esta nueva tendencia dentro de la educación, ¿verdad? El asunto de la investigación que debería tener más peso, ¿verdad? Vamos a encontrar cómo es el rol de los docentes, cómo es la personalización del aprendizaje, ¿verdad? Que son cosas que tienen que tomarse en cuenta. El asunto de las competencias digitales que son fundamentales, ¿verdad? Ya no podemos ser profesores de los de antes, tenemos que sabernos defender también, al igual que nuestros estudiantes, porque si no, nos superan en esos aspectos. Vuelve a mencionar aquí este asunto del trabajo colaborativo, ¿verdad? Del aprendizaje informal que veníamos mencionando también. Entonces, y miren, y como les vuelvo a recalcar, el aprendizaje en línea. Y miren, aquí menciona que está presente desde 2012 a 2014 y ahí no se hablaba todavía de pandemia, ¿verdad? Ni se pensaba ni se esperaba que iba a suceder algo de eso. Allá en 2012 estábamos preocupados por el calendario maya, miren. Pero aquí todas estas situaciones que han venido desarrollándose, que son parte de las nuevas tendencias de la educación, que afortunadamente ya estaban surgiendo y ya tenían pininos, ¿verdad? Para que ahora que surgió el asunto del confinamiento, pues simplemente se hayan tenido que reaprender si ya las conocíamos o aprender si no las conocíamos y sacar adelante toda esta situación.
¿verdad? Porque con todo este tiempo, imagínense que la educación se hubiese parado, ¿cómo estaríamos nosotros en este momento? Todos estos niños, ¿cuánto tiempo de su vida perdido? ¿Verdad? ¿Cómo cambiaría completamente a la sociedad 1 o 2 años perdidos de educación? Entonces, todo eso, como no nos podemos dar el lujo ahora con más razón, son cuestiones que tienen que tomarse en cuenta. Ahí se van a encontrar también, para poder hacer sus infografías, se van a encontrar estas que se llaman, y aquí aparecen como virtudes para el uso de espacios virtuales. Aparece el asunto de los laboratorios, las prácticas en los laboratorios, ¿verdad? Como les digo, a veces, si bien es cierto, no hay nada mejor que hacer práctica física, pero aún así hay cuestiones que igual se iban a aprender por video. Entonces, igual acá, pues, eso se puede retomar y a irse a la práctica ya en ciertas materias. Entonces, por ahí ven ustedes que hay instituciones que incluso utilizan una especie de robots, que obviamente en nuestro país pues sería una cuestión de dinero increíble y que no podría utilizarse. Pero hay otras situaciones que sí se pueden tomar en cuenta. Entonces les queda el artículo para que ustedes puedan trabajar con su infografía. Aquí aparecen unas conclusiones muy interesantes también para que ustedes las tomen en cuenta. Entonces, basándose en este artículo y el otro que tenían pendiente y que vamos a tratar de comentar un poquito más el día de mañana, ahí les queda también para que ustedes puedan empezar a trabajar. Me decían que ya algunos han utilizado Genially. Ahí les queda, si no lo han utilizado nunca, ahí les queda también en la plataforma un tutorial. Es un programita disponible, gratuito, que es muy sencillo y que les va a servir mucho a ustedes, ¿verdad? Para hacer clases más interesantes. Ahorita solo les pido una infografía, pero realmente ahí hay muchas cosas que les pueden servir a ustedes como profesores para hacer sus aulas mucho más interesantes, ¿verdad? Sus clases más amenas. A ver, Silvia. Entonces, Lick, en base a esos 2 artículos que usted nos acaba de mencionar, se va a basar la infografía. La infografía, correcto, correcto. ¿Vamos a considerar los 2 artículos, licenciada? Sí, ustedes seleccionen, dependiendo de lo que ustedes quieran, porque tampoco es que van a hacer una infografía con temas de uno y de otro, sino que ustedes seleccionan lo que consideren más apropiado, que se les haga más interesante para poder dejar un cuadro así muy bonito, ¿verdad? Recuerden que el sentido de la infografía, pues, es justamente una gráfica que me muestre algunas situaciones que estén relacionadas, ¿verdad? Porque no es un cartel independiente, sino que esté relacionado al tema y que sea atractivo. Es un panorama del artículo, ¿verdad? Prácticamente la infografía. Entonces, este que acabamos de revisar con usted es el que podemos considerar entonces. Exactamente. Sí, es el que nos gusta. Ok, gracias. Muy bien. Tonia. Buen día, doctora. No, solo quería consultar. Solo es es que en la infografía uno puede agregar más cuadros, ¿verdad? Pero solo uno hacemos. Solo es una infografía. Solo sí, uno. Es que la idea es que quede una infografía, bien sea de tipo horizontal o de tipo vertical, pero que sea una sola lámina, como que fuese un solo Una sola lámina. Esa era mi pregunta. Sí, gracias. correcto. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana.